llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí en el presidium el compañero biólogo Marco Antonio Nápoles, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Un aplauso, por favor. Nos acompaña la presidenta del DIF municipal del municipio de Tolcayuca, en el estado de Hidalgo, Cecilia Barragán. Nuestro compañero líder en la Gustavo Madero, Francisco Romero. Está con nosotros nuestra compañera líder juvenil en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Jessica Rivas. Hoy sí pudo venir nuestra enlace en el Estado de México, Celina Trujillo. Desde el municipio de Nezahualcóyotl nos acompaña el compañero Cristian Méndez Colín. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a dar el uso del micrófono a nuestro compañero biólogo Marco Antonio Nápoles, quien nos va a hablar
sobre las acciones sustentables. Adelante. Con su permiso, profesor. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Venimos de la Casa Miguel Hidalgo. Nosotros hemos denominado de alguna manera, somos de derivación del Movimiento Nacional por la Esperanza, y hemos denominado región a Miguel Hidalgo, ¿no? Porque no solamente estamos abocados hacia la pura área de la alcaldía de Miguel Hidalgo, sino algunas otras áreas, Azcapotzalco, etcétera, algunas otras. Entonces, vamos a presentarles rápidamente una presentación muy sencilla de las acciones que hemos emprendido paralelas a los avances que hemos tenido en forma general. Perdón, pero bueno, ahorita Ándale. Si la volteas también para que ellos lo vean. Ok. Bueno, muy rápidamente, si no, ahorita se las ponemos. Como les decía, somos de la derivación de el Movimiento Nacional y hemos tenido algunas actividades que estamos empezando a desarrollar desde el punto de vista sustentable. Hoy día ya es obligación la parte de la sustentabilidad. Así lo denomina la nueva legislación que estamos desarrollando, bueno, que se está desarrollando por el gobierno federal, y por otro lado también algunos tratados que están de comercio exterior, los capítulos 20 del Tratado con Asia-Pacífico, el capítulo 24 del Libre Comercio y el capítulo 26 con la Unión Europea. Entonces ya todos tenemos que pensar en ese tipo de acciones. Y aquí nos estamos incorporando para que en la casa podamos desarrollar ese tipo de acciones relacionadas con la actualización de las cuestiones sustentables y circulares, que no son ya una novedad o una moda, sino ya es una obligación, porque al 2030 los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU obliga que ya haya menos disminución, y para el 50 debe haber cero emisiones y cero desechos. De hecho, el gobierno federal ha emprendido la modificación de las energías renovables, y ahorita ya vieron que tanto la empresa de Tesla como otras compras de otras infraestructuras sustentables de energías renovables están actualizando. Entonces, aquí también la intención es que a nivel de la casa podamos desarrollarlo. Entonces, por eso pusimos que la casa sustentable, o sea, la casa de Miguel Hidalgo, busca ya empezar a tener acciones de energía renovable, manejo de desechos, y que no sea nada más una novedad, sino que sea cultura. Por eso hemos también propuesto un huerto comunitario. Ahorita van a ver algunas fotografías de los avances que hemos tenido, para que la gente pueda participar, y estamos uniendo actividades, no nada más son acciones aisladas, sino que también sea la unión de diferentes acciones. Y estoy hablando un poquito rápido porque la cocina saludable sustentable busca eso, que produzcamos nuestros propios insumos, jitomate, lechuga, rábano, zanahoria. Ya tenemos varias experiencias en esa área, y entonces que la comida que se pueda preparar allá al interior, se pueda hacer una cooperativa, si ven en el quinto, cooperativa productiva, para que precisamente sembremos, ocupemos el espacio del jardín, cultivemos jitomate y otros vegetales, lo pasemos a la cocina puede ser saludable. No, el gobierno ha emprendido muy bien lo del combate a la comida chatarra, y entonces aquí lo estaremos llevando a la realidad. Y la cooperativa productiva estarían haciendo que esa comida pueda ser preparada y, en su caso, presentada o vendida ahí mismo. Digo, no vamos a producir toneladas, pero sí estamos tratando de hacer ese tipo de acciones para encaminar a los principios del movimiento, poderlo llevar hacia esa parte. Entonces, paralelamente, ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto que estamos diciendo. Paralelamente estamos viendo cursos de computación, energías renovables, precisamente con un joven que está presentando también una propuesta de hacer energías. Entonces, a nivel casero, enseñar poco a poco, entender el concepto de energía renovable, cómo puede ser de alguna manera una forma sencilla de llevarlo a cabo. Y la casa, por ejemplo, también
abata costos y sea más fácil de enseñar. Estamos con la aplicación de fertilizantes orgánicos líquidos, también estamos proponiendo la composta y la lombricomposta para que los desechos de esos procesos de la cocina naturales, al preparar vegetales sobre todo, podamos hacer composta y sirva de una manera de reciclar, pero también de fertilizar. La incubadora de emprendedores, que busca también en esta conjunción de cooperativas productivas que los jóvenes también tengan. Me salto un poquito con mi PENS, que es el último, porque resulta ser que tenemos una niña de 12 años que está en secundaria, que ella produce gomitas y las vende. Y curiosamente la niña gana 200 pesos diarios porque lo vende en su periodo de recreo. Entonces, estamos tratando de enlazar ese curso que le damos de Comipems los sábados, también para llevarlos y captar emprendedores, ¿no? Y entonces podemos hacer la incubadora de emprendedores. La curso taller Cosechando Valores se conjuntó con 3 niñas que están haciendo su universidad, están en pedagogía, y resulta ser que ya tenemos varios niños interesados. Curiosamente, este curso de Cosechando Valores está programado nada más para jóvenes de 11 a 15 años. Resulta ser que tenemos más interesados adultos en el curso también, porque aunque parece cotidiano o común, realmente hace falta seguir teniendo los valores. Y bueno, ya el profesor que nos encabeza con el Movimiento Nacional por la Esperanza está basado en valores. Entonces estamos tratando de llevarlo, de unir todo ese tipo de cuestiones sociales a esta actividad. Te iba a decir, pásale, pero soy yo, ¿verdad? Entonces aquí, vean cómo estamos aplicando el fertilizante. Es concentrado, 1 litro, puede ocuparse en 20 o hasta en 40 litros. Y ahí están ya que es un árbol de ahí de la Casa Nueva Esperanza, de un limón, cómo empezó a brotar la flor, y ahí están los frutos, ¿no? Ahí va dando. Y aquí está parte del huerto que estamos preparando y otras plantas que ya están teniendo esos resultados. Y pues, básicamente es eso. Me regreso para que vean. Entonces, unir la cuestión del huerto para que haya una cocina sustentable, para que haya una cooperativa que puedan ya sea vender, y en su caso podamos llevar, en principio, ya que tengamos la cooperativa y las personas que están interesadas a desarrollar estas cooperativas, a hacer comedores comunitarios, ¿no? Entonces, poder ayudar también a la población de más necesidad, que podamos apoyar. Digo, estamos hablando de nosotros. Si en su momento habrá algún voluntario que quiera donar material de producción, arroz, frijoles, para fortalecer esto, serán bienvenidos. Obviamente esto vamos a hacerlo con respecto al tiempo, ¿no? Y entonces, todas esas acciones tienen una intención de que vaya unido para seguir realizando y alineándonos en manera productiva, o sea, con resultados, al movimiento nacional que nuestro profesor encabeza, y nosotros desde nuestra trinchera pequeña pues lo estamos haciendo. Ahorita Jessy en su mejor ampliará algunos detalles, pero como resultado de la pandemia nos vimos limitados. Entonces realmente estas acciones están de este año. Entonces la idea es seguir creciendo, y si en un momento también, profesor, si alguien o otra área lo requiere, pues con gusto estaríamos para hacerlo. No les quito más su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Marco Antonio Nápoles. Y si de verdad alguien está interesado en estos temas de autosustentabilidad, sobre todo aquí en la Ciudad de México, puede pasar con el compañero para que le dé sus datos o le pidan sus datos y los vaya asesorando. Para continuar con nuestra reunión, le vamos a ceder y demás actividades que realizan en la Casa Esperanza en Miguel Hidalgo a nuestra compañera coordinadora de jóvenes, Jessica Rivas. Adelante. Hola, muy buenas noches, compañeros, un gusto volver a verlos. Pues la verdad este trabajo ya lleva, Casa Esperanza inició más o menos hace casi más de 1 año, con pequeñas reuniones colectivas para recuperar Miguel Hidalgo con el verdadero proceso de la transformación, pues llevado de la mano del profesor y de la maestra Dolores. Y pues ya llevamos 9 meses de trabajo constante. Esto es parte del trabajo que se está haciendo en casa, un trabajo 100% en equipo, con personas
que tienen mucha experiencia, o también personas como estos chicos que se están sumando a través de que llegan y tocan la puerta y pues nos entrevistamos con ellos, y son chicos que vienen con proyectos ya escolares o que con ganas de adquirir experiencia, que es muy importante para nosotros los jóvenes hoy en día, que nos abran las puertas. Sabemos que está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, hay becas para los jóvenes, pero aún así pues se necesitan espacios para las juventudes que están interesadas en transformar socialmente, en generar comunidad, y pues también algunos pocos jóvenes que están interesados en política, pues también empezar un proceso formativo. Tenemos al compañero Rafa Guerrero con los temas de formación política, quien es el que lidera Miguel Hidalgo. Con nosotros tenemos un grupo pues ya grande de por lo menos 4 especialistas mujeres en materia de salud. Estamos llevando con ellas acompañamientos a mujeres en temas de violencia de género, a las cuales se les da desde la asesoría y el acompañamiento legal gratuito con un equipo de abogados. Más aparte, las compañeras psicólogas también les hacen sus acompañamientos de manera gratuita, ¿no? Porque sabemos que la violencia y el problema también de salud mental pues en nuestro país cada vez incrementa, y no solo desde jóvenes, sino también hay muchas mujeres adultas mayores que sufren este tipo de problemas. Pues también tenemos muchos casos de éxito ya en estos 9 meses de trabajar con niños con temas de aprendizaje, terapias de lenguaje, tenemos ya servicios de quiroprácticos por los temas de salud, ¿no? Entonces, pues en Casa Esperanza se está avanzando a lo largo de estos 9 meses, trabajo en equipo, pero también es un trabajo que está empezando a hacer mucho ruido en Miguel Hidalgo, y están viniendo no solo de los lugares a lo mejor más retirados de Miguel Hidalgo a buscarlos, ¿no? Sino incluso del Estado de México o de algunas alcaldías vecinas, pues para tener nuestro servicio. Y pues más que nada es agradecerle al profe, pues a todos los liderazgos que siempre nos ponen el ejemplo en sus demás comunidades de trabajo, y pues Miguel Hidalgo pues se está sumando y está abonando la transformación. Y pues bueno, eso sería todo. Bonita noche. Muchas gracias, compañera Jessica Rivas. Ahora le cedemos el micrófono para un mensaje al compañero Cristian Méndez Colín, del municipio de Nezahualcóyotl. Adelante. Compañeros, muchas gracias, buenas noches. Les doy las gracias por recibirme aquí en el grupo, al profe, a Lina Vic. Yo vengo de Neza para venir y consolidar, formar un grupo más grande, tener más trabajo, y les doy muchas gracias por la bienvenida aquí en el grupo. Muchas gracias, compañero Cristian Méndez Colín, y bienvenido al MNE. Ahora le cedemos el micrófono a Celina Trujillo para ver cómo vamos en el Estado de México. Adelante. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Un gusto volver a estar aquí en esta asamblea semanal con nuestro compañero dirigente, el profesor René Bejarano, y con todos ustedes, dirigentes y dirigentas del Movimiento Nacional por la Esperanza. Platicarles un poco de lo que ya han visto en redes sociales. La campaña de la maestra Delfina va a viento en popa. Hemos visto que cada vez hay mucho más el ánimo de la gente en el Estado de México de lograr un cambio. Quiero compartirles a todos ustedes que no solamente es el ánimo de buscar un bienestar y todo esto que nosotros hemos hecho en campaña o hemos dicho en campaña, sino también el ánimo grande es ya decirle adiós al PRI en el Estado de México. El PRI ha generado en el Estado de México mucha desigualdad, mucha inseguridad, y la gente ya está un poco más despierta en ese sentido, muy atenta, obviamente, las redes sociales y todo lo que ya tenemos como comunicación, y por supuesto la información que todos los días nos da el presidente de la República abona demasiado a la decisión de las personas. Por supuesto que nosotros tenemos bien los pies en la tierra, sabemos que las encuestas, aunque digan 20, 21, 22%, eso es solamente una fotografía del ánimo de la gente. Lo que a nosotros nos corresponde es ahora materializarlo.
y en esa dinámica estamos, buscando la manera de que las personas que en realidad nunca han participado, que nunca han ejercido el voto en el Estado de México por alguna razón, hoy sí lo ejerzan. Y pasa que nosotros hacemos una reflexión con la gente. El Estado de México, el gobierno del Estado de México nunca ha estado a la altura de los mexiquenses, nunca. Entonces, siempre una elección intermedia, los partidos políticos o el ánimo de la gente, pues es no participar, porque como nunca han dado resultados, pues dicen pues que se quede quien sea. Al final, pues nunca hacen lo que prometieron, nunca cumplen las cosas. Y es el ánimo donde nos encontramos a la gente, pero pues nuestra labor de convencimiento pues ayuda. Abona mucho, debo decirlo, el carisma, el respeto, la tranquilidad y la atención que da la maestra Delfina en cada uno de sus encuentros. Debo decirles que ha mostrado muchísima humanidad al atender a la gente de manera clara, inmediata, con una atención diferente a la que siempre estamos acostumbrados a los políticos. Yo creo que si hubiera sido otra persona, no hubiera tenido este resultado. Abona mucho a que ella está recorriendo todo el estado y va teniendo claro lo que se necesita en un lugar y en otro. Yo lo comparto con los vecinos diciéndoles que así el presidente de la República construyó este proyecto de nación en el que hoy se desarrolla la Cuarta Transformación. Y de esa manera quiero compartirles un ejemplo para dar más en el punto. Hablamos de la zona metropolitana del Estado de México, en donde se encuentra Nezahualcóyotl, Los Reyes, Ixtapaluca, esta zona donde es una zona pues que colindamos con la Ciudad de México y no corresponde el tema del presupuesto al desarrollo ni político ni económico del Estado de México en consecuencia de un presupuesto. Pero debo decirles que una y otra vez ha reiterado la maestra Delfina su preocupación, pero también su ocupación por desarrollar económicamente el Estado de México en materia del campo. Y lo ha dicho textual. Ella ha comentado que en el Estado de México, no es nuevo, pero lo dice y está bien dicho, porque en el Estado de México existe mucha pobreza, tanto del campo, pero hace la observación que también existe una pobreza urbana. No es para nada desconocido que en municipios como Ecatepec haya colonias que todavía no tienen ni servicio de agua, ni de drenaje, ni tampoco de servicio de pavimentación. Son cosas y detalles que a la gente le llega y que se convence. Abona mucho también que la maestra se ha declarado una mujer animalista y eso nos ha generado un gran movimiento. Debo decirles que han salido a la luz a platicar con nosotros muchas personas que dicen estamos preocupados por las mascotas, estamos preocupados por los animalitos abandonados y demás, y confían que la maestra Delfina va a hacer políticas públicas para ese tipo de vida que tenemos en el Estado de México. Es decir, compañeras y compañeros, el ánimo está muy grande. Vamos a hacer un último esfuerzo estos 15 días, o más bien todo nuestro esfuerzo estos últimos 15 días. Ya están cubiertas las 3 estructuras electorales que tiene la coalición Juntos Haremos Historia y estamos muy contentos, pero también hay una 4ª estructura que son los observadores. Así que esas casillas van a estar bien cuidadas. Pero sí necesitamos de todo su esfuerzo también, ustedes como Movimiento Nacional por la Esperanza, que sigan contribuyendo con nuestro trabajo en el Estado de México. La verdad, debo de agradecer quienes se han solidarizado con nosotros y han ido a hacer campaña, han ido a hacer esfuerzos para generar condiciones para que el Estado de México se vuelva Cuarta Transformación. Les agradezco inmensamente ser escuchada y también decirles que el día jueves a las 8 de la noche va a transmitirse en Facebook y en algunas plataformas, principalmente en el canal mexiquense, el segundo debate. Yo los invito a que ayudemos a que en ese debate haya mucha presencia de Morena y ayudemos muchísimo a la candidata con
nuestro like, con nuestro comentario, porque dicho sea de paso, el PRI ha generado una estructura de bots reales, que son aquellas personas que tienen el salario rosa y que les obligan a estar mandando mensajes, a poner que son lo mejor de lo mejor y a estar ahí en redes sociales, pero somos más los que estamos apoyando a la maestra Delfina. Les agradezco mucho y aquí nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Celina, por esta información. Y recuerden que estamos a 15 días para obtener el triunfo en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Se integra con nosotros y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Mora. Adelante. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero saludarles y decirle que estoy gozosa de encontrarme de nuevo con ustedes. Por otra parte, felicitar a todos y cada uno de los profesores, maestros y amigos que han formado parte de mi andanza, y sobre todo agradecer y felicitar al profesor René y a la maestra Dolores por seguir llevando la pedagogía fuera de los salones de clase. Partiré retomando la siguiente frase: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La historia natural de la organización del ser humano nos lleva a pensar que la mayoría de las cosas que aprendemos las adquirimos a partir de la experimentación. De esa inquietud, esa duda, ese elemento cuasi natural que nos da querer investigarlo todo. Pero también esos retos que parecieran casi naturales implican que existe un agente receptor de conocimiento, un facilitador, un guía. Existe, según la RAE, varias acepciones para la palabra maestro, de las cuales solo retomaré algunas. Adjetivo dicho de una persona, de una obra, de mérito relevante entre las de su clase. Persona que enseña una ciencia, un arte, un oficio o tiene título para hacerlo. Persona que es práctica en una materia y maneja todo con desenvoltura. Título que en algunas órdenes regulares se le da a los religiosos encargados de enseñar y otras sirve para condecorar a los beneméritos. Hombre que tenía grado mayor en filosofía, conferido por una universidad. He recopilado los anteriores conceptos porque justamente él o los maestros han tenido gran influencia, no solamente en las aulas. Las diferentes edades de la historia muestran a menudo la existencia de maestros artesanos que en una primera instancia enseñaron a tallar la piedra, a pulir metales, a labrar en principio desde objetos o utensilios que servirían para subsistir dentro de lo más primitivo, a todo aquello que daría sentido después a nuestra vida social, artística y, por supuesto, a la habilidad del pensamiento. Sería, pues, imposible contemplar las maravillosas creaciones o registros literarios sin los maestros, todas las teorías sobre las que se sustenta nuestro mundo moderno, pero a un día de haber festejado, el Día del Maestro, podemos decir que maestro es justamente ese guía que nos enseña a pensar, a dudar, a cuestionarlo todo, incluso lo que él mismo nos ha dicho, dándonos un campo extensísimo para romper paradigmas y establecer otros que, como diría Popper, serán momentáneamente aceptables. La labor revolucionaria de los maestros es increíble. Tener un gobierno que avale los programas educativos, que dejen de orientarse al conductivismo y comiencen a ser constructivistas, es tal vez la utopía, el ideal para aquellos que hoy nos dedicamos a lo que yo llamaría la noble labor de la docencia. Alimentar el pensamiento es base de una sociedad que buscará de forma consciente el buen vivir, es decir, a medida que nosotros adoptemos valores, sentimiento, conocimiento no solo acumulativo y lo capitalicemos para edificar la sociedad, esta irá modificando su forma de vida. Es por ello que la cuarta transformación, la izquierda, los ideales revolucionarios han procurado plagar sus ideas por medio de la literatura, el cine, la creación y la recreación de materiales didácticos y hasta pedagógicos. Bastaría, si no lo creemos, ver el surgimiento de los institutos de educación media superior que creó precisamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y tengo el honor de decir que soy egresada de uno de ellos y que pude experimentar
el humanismo, que pretendieron dar a las comunidades menos favorecidas esas herramientas para la construcción de un nuevo pensamiento, en donde el acceso a los saberes no fuera propio de la clase dominante, y al menos fuésemos conscientes de que existe un yugo al que hay que derrotar. Las universidades sin duda fueron en su tiempo gestantes de ideales como la libertad, la fraternidad, la justicia y la unión, pues crearon no solamente identidad, sino hambre. Hambre por el saber, por el compartir, y compartir no solo en la idea, sino incluso en el plano material, rompiendo la idea de que el profesor solamente sería quien se sentaría detrás de un escritorio. Debemos seguir impulsando a que nuestros maestros, en el nivel formativo en el que se encuentren, tengan condiciones más dignas, agradables, mejores salarios, prestaciones, pues en ellos se encuentra el futuro de las ideas y, por tanto, el futuro de nuestra evolución y, por qué no decirlo, de nuestra involución o nuestra extinción. Es sumamente importante reconocer la labor de todos y cada uno quienes han formado parte de esta gran lucha de los saberes, que trabajan con nuestras infancias, desde que somos incluso lactantes, porque el enseñar a gestionar la emoción, el crear identidad, eso también es ser maestro. El maestro a la vez enseña, conduce, es guía, aprende a seguir construyendo su propio aprendizaje. Convirtámonos pues poco a poco en ese guía, recopilemos todos los saberes, enseñemos a dudar, pero también a luchar por elementos como la justicia, la paridad, el amor y la solidaridad. El maestro a menudo rompe su barrera de autoridad para convertirse en ese aprendiz eterno que caminará junto a su pupilo para seguirse conduciendo mutuamente y ser la fuerza, y entonces hacer temblar a la oscuridad, dar atisbos de luz que terminarán siendo incendio, como el día de hoy estamos siendo incendio, como ya lo decía bien Selene, en el Estado de México. No se trata solamente de llevar una campaña a las calles sin sentido, se trata de sentar ideologías y se trata de que todo permanezca. Es cuanto. Feliz Día del Maestro a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias, compañera Mariana, por compartirnos esta reflexión en el marco del Día del Maestro y la Maestra. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en esta asamblea semanal desde la Ciudad de México, acompañado por jóvenes, dirigentes, mujeres, líderes vitalicios, representantes populares y también por los que acuden a esta reunión de manera presencial de diferentes estados de la República. También mando un saludo a todas las compañeras y compañeros que se conectan a través de las redes sociales a esta transmisión, ya sea en vivo o a lo largo de la semana. Estamos en una asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 16 de mayo del año 2023. Esta asamblea se realiza desde hace muchos años y a lo largo de mi vida política yo he acostumbrado realizar reuniones semanales con los dirigentes sociales y políticos porque es una manera de establecer comunicación, de mandar información, de educar, de presentar problemas, de generar instrucciones, de recibir propuestas. Esto lo aprendí de Demetrio Vallejo y Eberto Castillo, quienes en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que fundamos allá en 1975, se acostumbraba cada semana, todos los sábados a las 12 del día, allá en la sede de Bucareli 20, sexto piso, hacer una asamblea semanal de información. Y pues vi que era muy útil
claro, la izquierda en esos años era una izquierda todavía marginal, no lograba tener la implantación territorial que ahora tiene y no existían las redes sociales ni los mecanismos de comunicación que ahora existen, pero servía para organizar. Y así es que también en el movimiento social lo acostumbramos cuando fui dirigente sindical universitario, hacíamos asambleas del MCU, Movimiento Sindical Universitario, ahí en Medellín 33, los viernes en la noche en la colonia Roma, donde era el centro de comunicación social que dirigía don Pepe Álvarez y Casa, José Álvarez y Casa. También lo acostumbrábamos o lo fuimos acostumbrando en la CENTE, en la Normal Superior, ahí en Fresno 15, nos reuníamos los maestros democráticos de las secciones 9 y 10, a veces éramos muy poquitos, nos decían los 10 de la 10, porque era un movimiento que era perseguido y sin embargo no faltábamos a esas reuniones y así durante mucho tiempo, cuando me tocó ser dirigente de los damnificados, ahí en la calle del Carmen, número 41, frente al Hospital Gregorio Salas, en una vecindad que ahora es una plaza comercial, hacíamos asambleas semanales con los líderes de los damnificados y ya cuando se formó el PRD, pues igual, lo seguimos haciendo, entonces a través de una corriente que formamos ahí, que se llamaba CID, y le decíamos que era como el Cid porque ganaba batallas hasta después de muerto, y era la corriente de izquierda democrática que fue el antecedente de la izquierda democrática nacional. Estas reuniones, pues en el mundo de la política se conocen como las misas, que se llevan a cabo ahora los martes, pero se han hecho a lo largo de muchos días y en muchos lugares. Sería ya muy largo aquí decir en tantos lugares donde cada semana nos hemos reunido, pero ha sido muy útil este trabajo y por estas asambleas han transitado una gran cantidad de líderes que hemos ido empoderando y han sido también un instrumento de comunicación histórica. Y pues hay que seguirlas haciendo porque eso genera una sinergia de trabajo, de línea política, queda la historia, la memoria. Ahora con las presentaciones que hacemos, pues ahí está la fuente de documentación y les invitamos a mantener esta dinámica en sus respectivos niveles. Requiere, pues claro, disciplina, trabajo, orientación, pero no son reuniones para adorar a nadie, ni para rendir pleitesía, ni para hacer un acto litúrgico de ninguna especie, sino para comunicar, para informar, para también acrecentar las dudas, porque las dudas también sirven para que la gente piense, reflexione acerca de los temas importantes. Hoy, al final de esta reunión, les voy a, como buen maestro, a dejar algunas tareas para que las piensen, sobre todo a raíz de alguna declaración del presidente, pero bueno, será al final. Ahora les repasamos los temas de la semana, que no dejan de ser importantes. El primero fue que el presidente exhibió las prestaciones y beneficios económicos que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su exposición, AMLO señaló que algunos ministros reciben pagos adicionales, bonos, seguros de vida y otras prestaciones que considera excesivas. Esta revelación busca generar un debate sobre la necesidad de una mayor austeridad y transparencia en el sistema judicial, en línea con la política de gobierno de López Obrador de combatir la corrupción y la impunidad en México.
Dijo el presidente, no es solo un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. Y lanzó las siguientes preguntas. ¿Quieres que regresen los corruptos? ¿Ya sabes por quién vas a votar? ¿Quieres que siga la transformación? También ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Pues ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Pues ya sabes por quién tienes que votar. Esta alocución del presidente pues también tiene que ver con la crítica al Poder Judicial y pues hoy en la mañanera se exhibió a una magistrada más de las que emiten resoluciones verdaderamente antijurídicas y contrarias a lo que realmente sucede, como lo es la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba, quien, para mencionar dos resoluciones, exoneró al exalcalde de Iguala, Abarca, José Luis Abarca, de delincuencia organizada. Y acaba de exonerar también al Güero Palma de delincuencia organizada, lo cual pues resulta insólito y me hizo recordar una anécdota que les platico de cuando yo estuve tomando un diplomado en la Universidad del Crimen, ahí en el Campus Sur, a raíz de los videoescándalos, que pues conocí ahí algunas personas que pues estaban ahí por múltiples delitos que habían cometido. Y había uno de ellos que le decían el Bimbo, luego les platico por qué decían el Bimbo, que es otra anécdota, pero que me dijo a mí un día, porque a mí me trataban bien, tenían confianza y me decían, porque como sabían que yo no iba a delatar a nadie, pues me platicaban sus cosas. Toda vez que no había delatado a nadie con todas las presiones, pues menos a ellos, pero me decían, me dijo el Bimbo, a mí me acusan de delitos contra la salud y es cierto. Me acusan de homicidio y eso es cierto. Me acusan de secuestro y es cierto. Pero me acusan de delincuencia organizada y eso es falso. Entonces yo pues me le quedé viendo y pensé, dije, pues cómo admite todo eso y lo último no. Te digo, ¿y por qué dices que te acusan de delincuencia organizada y es falso? Dice, porque si yo hubiera sido organizado no me hubieran agarrado. Eso dijo él. Y entonces la magistrada esta, María de los Dolores Olarte Rubalcaba, pues ha de ser alumna del Bimbo porque exoneró a José Luis Abarca, que estaba coludido con los grupos delictivos de Guerrero, particularmente de Iguala. Y ya, ¿por qué hablar del Güero Palma, que pues tiene toda una historia? Yo puedo platicar muchas anécdotas. No me voy a aguantar de esta última, del Güero Palma, porque ya las ando escribiendo. Había un compañero que se llamaba Domingo Martínez, que era diputado federal junto conmigo en la época en que yo tuve la desgracia de ser diputado federal, y ahí un día llegó él a la Cámara de Diputados, todo desarrapado, golpeado, con la camisa rota, y pues nos preocupamos. Él era diputado de Veracruz, y él era pues moreno, así como moreno subido, casi tirándole a negro, afrodescendiente. Y pues ya no, le preguntamos qué te pasó, dice, no, es que me confundieron, me quisieron detener los policías. ¿Por qué? Es que me acusaron de que yo era el Güero Palma, dijo Domingo. Obviamente pues no tenía nada de güero, pero
tenía muy buen sentido del humor. Pero esta juez, esta magistrada María de los Dolores Olarte Rubalcaba, que hasta me aprendí el nombre, porque los magistrados acostumbran que sus nombres no se conozcan, que emitan sentencias, resoluciones, y que se quede en el olvido quién las emite. El Güero Palma era o es un delincuente de alto nivel organizado, sin duda. ¿Por qué los exoneran? ¿Cuál es la respuesta? Pues es obvia. Hay gran corrupción en el Poder Judicial y eso abarca todos los niveles, incluida la tremenda Corte. Y por eso hay un debate acerca de cómo depurar ese poder y cómo lograr que se transforme para que en México haya verdadera justicia. En fin, también de ese tema vamos a hablar al final. En otro tema, el peso mexicano rompió récord, pues alcanzó un nuevo nivel al cotizarse a 17.42 unidades por dólar. Esta apreciación del peso refleja una mayor fortaleza y confianza en la moneda mexicana. El hecho de que el peso esté rompiendo esta barrera es una señal positiva para la economía mexicana, ya que puede generar beneficios como la reducción del costo de las importaciones y una menor presión inflacionaria. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México destacó que la reducción del costo de la deuda externa evitará presiones económicas para el próximo gobierno. Según la Secretaría de Hacienda, las recientes acciones para mejorar los términos de la deuda permitirán un alivio financiero y una reducción en los pagos de intereses. Esto se traduce en un menor riesgo para las finanzas públicas y evita posibles presiones económicas en el futuro. Estas medidas buscan fortalecer la estabilidad económica del país y ofrecer un contexto favorable para el próximo gobierno en términos de la sostenibilidad fiscal y el manejo de la deuda. Por otra parte, en otro tema, durante la gestión de Santiago Krill como titular de la Secretaría de Gobernación de México, se otorgaron 143 permisos para la operación de casinos en el país. Esta información generó preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia y la regulación de la industria del juego en México. Se plantea la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos y transparentes para asegurar la integridad y legalidad de esta industria, prevenir actividades ilegales y garantizar una rendición de cuentas adecuada en el otorgamiento de los permisos. En otro tema muy importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial del 8.2% para los maestros mexicanos. Además, destacó que habrá un incremento presupuestal de 42,000 millones de pesos para fortalecer la educación pública en el país e hizo un recuento de las acciones que se están realizando en favor del sector, como becas para estudiantes de escuelas públicas, nuevos libros de texto gratuito, la basificación de trabajadores, entre otros. Hay que decir que el aumento salarial se adiciona a otros que ya han habido y que han generado una recuperación del salario magisterial y que tan solo en las plazas, en la basificación que se ha otorgado durante este gobierno, ya casi se llega a 1 millón de plazas nuevas para maestros, para trabajadores de la educación, lo cual pues contrasta mucho con lo que fue la mal llamada reforma educativa. Además hay que decir que este incremento salarial del 8.2% va a ser retroactivo al mes de enero. Con esto se refrenda también el compromiso de la Cuarta Transformación con el magisterio en general. En otro tema, el presidente llamó a no votar por políticos estadounidenses que ofendan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a los mexicanos que residen en Estados Unidos que no voten por John Kennedy,
homónimo del expresidente asesinado, en respuesta a los comentarios del senador estadounidense, pues Kennedy afirmó que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata, según él. López Obrador consideró estas palabras como una ofensa hacia México y expresó su descontento al respecto. Dijo el presidente, decirles a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo, decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Nos han costado vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanos y ciudadanas. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. También el partido Morena busca impulsar una propuesta para llevar el destino de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una consulta popular. Esta iniciativa plantea la posibilidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre los nombramientos y destituciones de los jueces de la Corte. Por otra parte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, destacó las acciones tomadas contra el robo de combustible en México. Además, informó que 1.441.000 autos llamados chocolates han sido regularizados. Rodríguez resaltó una reducción histórica del 50.2% en el delito de robo de vehículos, así como una disminución en secuestros y feminicidios. Sin embargo, también admitió un aumento en los casos de extorsión. Durante la conferencia del día de hoy se mostró una comparativa de homicidios entre distintos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, y se destacó una reducción en los homicidios dolosos en el último mes de abril. Acordaron AMLO y Biden trabajar en migración y tráfico de fentanilo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, han acordado establecer una comisión presidencial conjunta para abordar tanto el problema del tráfico de armas y fentanilo como el tema de la migración. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada, promoviendo la seguridad en la región y reduciendo los daños causados por estas actividades ilícitas. Al mismo tiempo, se busca desarrollar una política migratoria integral que respete los derechos humanos y busque soluciones humanitarias, promoviendo el desarrollo económico y social en la región y facilitando vías legales y seguras para las personas que buscan entrar a Estados Unidos. En el tema internacional, se reeligieron gobernadores en las provincias de Salta, Tierra de Fuego y La Pampa, allá en Argentina. Durante el fin de semana electoral en Argentina, el oficialismo peronista logró ganar en 3 provincias. Estas victorias representan un impulso para el partido gobernante y refuerzan su posición política. Estas elecciones provinciales tienen implicaciones importantes de cara a las elecciones presidenciales, ya que muestran el apoyo y la fuerza de diferentes actores políticos en distintas regiones en Argentina. Hay que decir que hoy anunció Cristina Kirchner que no competiría ella por la presidencia de la República y que el actual presidente pues ya se había anunciado que tampoco buscará la reelección. Entonces la izquierda argentina tiene el gran reto de presentar una nueva propuesta que renueve las posibilidades de triunfo y que lo haga competitivo. Es algo complejo, pero es parte de los procesos políticos que se avecinan. Les mandamos la evaluación semanal
de la aprobación del presidente López Obrador, que tuvo un ligero repunte. En realidad se mantiene en altos niveles de aprobación según esta casa encuestadora, aunque hay otras casas encuestadoras que lo colocan muy por encima. También les mandamos el cuadro de análisis político de los abonos tácticos, los equilibrios, los contrapesos y las mermas coyunturales que durante la semana se presentaron en los temas políticos nacionales. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de viajar a Tampico, de platicar con los periodistas y de hacer una reunión del MNE en honor de las madres de allá de Tamaulipas. Fue una reunión muy bonita, muy importante, me dio mucho gusto estar por allá. Les anunciamos que este fin de semana voy a estar en Baja California, vamos a hacer un recorrido por los 5 de los 7 municipios, por Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali. Ya no me alcanzará a ir a San Felipe y San Quintín porque están muy lejos, de por sí vamos a ocupar casi 3 días en esa actividad. Durante la reunión de Ensenada, que es el sábado, que les vamos a mandar el link, voy a presentar una ponencia que después se las vamos a dar impresa, pero también se va a transmitir vía Zoom, les vamos a mandar, en donde quiero abordar un tema importante de estrategia política para que ustedes lo reflexionen, lo analicen, lo estudien y se formen una opinión. Lo hago en Baja California porque a veces los triunfos son engañosos. En Baja California, como en ninguna otra entidad del país, en las pasadas elecciones intermedias y de gobernador, Morena y sus aliados se llevó carro completo. Eso no existe en ninguna otra entidad. Pareciera la historia que el partido oficial priista tenía en el pasado. Sin embargo, todo tiene una explicación. En Baja California hubo un fenómeno en donde la candidatura de Han Ron, el hijo de Han González, pues dividió al PRI, le quitó muchos votos a través del partido Encuentro Social y eso facilitó para que la alianza de Morena pudiera ganar todos los municipios, todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales y la gubernatura. Pero, como digo, pues se podría pensar que ese es el mundo maravilloso, pero todo es engañoso. Claro que cuando la oposición se divide, pues es más fácil ganarle. Y nosotros tenemos que calcular que en el 2024 la oposición va a ir unida. No solo el PRI-PAN-RD, supongamos que incluso el MC se unifica. Y entonces tenemos que pensar qué estrategia se tiene que desarrollar. Y yo voy a hablar allá en Tijuana de un tema que sacó a colación el presidente, donde durante una de las más recientes conferencias mañaneras, y que hoy retomó en un artículo en el periódico Milenio el analista Jorge Cepeda Patterson, que se refiere a, cito entre comillas, correrse al centro. ¿Qué es eso? Yo voy a presentar la ponencia que se llama Rumbo a la sucesión presidencial del 2024, anclarse a la izquierda y correrse al centro. Ese es el tema. Y retomo, en primer lugar, de dónde viene esa frase. Esa frase se le atribuye a François Mitterrand, quien fue presidente de Francia por el Partido Socialista Francés de 1975 a 1981, si no mal recuerdo. Y que en ese periodo de gobierno, él habló de correrse al centro para darle gobernabilidad y estabilidad al proyecto, para garantizar mayor apoyo y trascendencia. En México, esta experiencia política se puede revisar en varios momentos históricos. Uno fue en 1987,
Como recordarán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se inconformó durante el proceso interno de selección de candidato en el PRI, formó la Corriente Democrática y se buscó que fuera candidato a la presidencia. Él no venía de los partidos de izquierda. Durante toda su vida había formado parte de lo que entonces era el oficialismo. Y el PRI subestimó la posibilidad de que Cárdenas ganara un gran apoyo popular y pensaron que no tenía opción porque no tenía partido. Pero ahí fue donde Cárdenas hizo un acuerdo pragmático y consiguió primero el apoyo para que lo registraran como su candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se llamaba PARM, dirigido entonces por Carlos el tamaulipeco Carlos Enrique Cantú Rosas. Luego se le sumó el Partido Popular Socialista, heredero de Vicente Lombardo Toledano, y si no mal me acuerdo que dirigía Cuauhtémoc Ames Cuadromundo. Y después el Partido Socialista de los Trabajadores, que dirigía Rafael Aguilar Talamantes. Estos tres partidos eran conocidos por su carácter paraestatal, es decir, por jugar un rol de comparsas a la labor del PRI. Pero sus dirigentes tuvieron el olfato político de percibir que Cárdenas iba a conseguir muchos votos, como fue, y que ellos se iban a beneficiar de eso. Y Cárdenas pues tomó un acuerdo pragmático, conocía el carácter de esos partidos, pero aún así consiguió el registro de ellos y se formó junto con la Corriente Democrática el Frente Democrático Nacional. Incluso el PST tuvo todavía la sagacidad de cambiarse de nombre y se puso Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Pufucurrún, como le decíamos entonces, y puso como logotipo una estrella con el perfil del general Lázaro Cárdenas. Pregunta, ¿este acuerdo pragmático fue correcto? Pues sí. Podría haberse pensado que aliarse con los partidos paraestatales era pues una concesión a esos partidos que habían sido comparsas del régimen durante muchos procesos, pero en política lo que cuentan no solo son las intenciones, sino los resultados. Y se generó un acuerdo pragmático que le permitió a Cárdenas tener no un registro, sino 3 registros para competir por la presidencia de la República. Y se fue a la campaña, y la campaña fue un éxito, fue creciendo, al nivel que hubo otro acuerdo pragmático, pero que al final iba a marcar los resultados, que fue la declinación del ingeniero Eberto Castillo, que entonces era el candidato del Partido Mexicano Socialista, y que analizaron que las posibilidades de Eberto para ganar la presidencia no eran altas, pero que si Eberto declinaba a favor de Cárdenas, pues eso podría inclinar la balanza. Y se hizo un acuerdo entre los dos ingenieros. Aunque eran compañeros de profesión, pues eran muy distintos. Eberto venía de la izquierda, había sido preso político a raíz del movimiento popular estudiantil de 1968, había formado un partido de izquierda, en tanto que el ingeniero Cárdenas pues venía de ser integrante del partido oficial, gobernador de Michoacán por el PRI, senador fugaz también por ese partido y más un militante nacionalista democrático. Eran las diferencias. Y en la izquierda se discutía si eso era pertinente o no. Siempre ha habido posiciones ortodoxas en la izquierda que han reivindicado la fidelidad a los principios
del socialismo en este caso, y se criticaba esa posibilidad. Y el ingeniero Castillo les respondió, lo recuerdo que se publicó en una entrevista que salió publicada en la revista Proceso, que lo que importaba no era de dónde veníamos, dijo, sino hacia dónde íbamos. Es decir, no importaba el origen de Cárdenas, sino la posibilidad de ganarle al PRI y particularmente a Carlos Salinas. Claro que Cárdenas ganó la presidencia y claro que Salinas se la robó, eso ya pues nadie lo discute, es una verdad histórica más allá de la verdad oficial, y sin embargo pues el ingeniero Cárdenas no fue presidente, pero sí se generó a partir de ahí un proceso de transformación democrática que a la postre terminó llevando a Andrés Manuel López a la presidencia. No es un asunto menor el que se hizo. Preguntas. ¿Fue un corrimiento del ingeniero Castillo hacia el centro? ¿Sí? ¿Fue una alianza pragmática de Cárdenas con los partidos paraestatales? Sí. ¿Ese acuerdo político tuvo efectos positivos? Sin duda. En política y en el análisis político, pues no se puede especular. Dicen que el hubiera no existe, aunque yo digo que sí, porque allá en Coahuila hay una muchacha que se llama El Hubiera, su papá no tuvo clemencia de ella y le puso ese nombre, y víctima del bullying ha de ser, pero la conjugación no existe. Pero sí se puede especular de qué hubiera sido si el ingeniero no hubiera hecho el acuerdo con los 3 partidos paraestatales, pues se hubiera quedado sin candidatura, como el general Enríquez Guzmán en la elección donde resultó electo Ruiz Cortines. Formó una federación de partidos del pueblo mexicano, pero no tenía registro, y lo reprimieron y terminaron desapareciendo ese proceso. Y si Eberto no hubiera declinado por el ingeniero Cárdenas, pues también la dificultad hubiera sido mayor. Tan importante fue esa declinación que pocos recuerdan que el registro del PRD fue el registro del PMS. El PRD no consiguió un nuevo registro, se lo heredó el Partido Mexicano Socialista, que a su vez heredó ese registro del PSUM, que a su vez había heredado ese registro del Partido Comunista Mexicano. Esa es la historia, y eso conviene recordarlo. ¿Conviene correrse al centro en alguna coyuntura, en algún momento determinado? ¿Conviene hacer alianzas de este tipo? Esa es la pregunta. Hay otros procesos históricos que se pueden retomar, no tan lejanos. En la elección del 2000 para jefe de gobierno en la Ciudad de México, a mí me tocó contribuir a la coordinación de esa campaña, la viví directamente y veíamos que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador había logrado crecer significativamente, pero que hacia el final de la campaña se acercaba peligrosamente Santiago Krill, no porque él fuera un hombre carismático, no lo es, él es un personaje político matapasiones, que no tiene carisma, pero usufructuaba el efecto Fox y venía creciendo esa posibilidad. El PRD y los partidos aliados, que eran 6, los que sumaron candidatura común con Andrés Manuel, pues iban adelante, pero el riesgo de que hubiera un triunfo de esa opción por el discurso del voto útil era alto. Y entonces se reflexionó acerca de qué hacer y conseguimos 2 declinaciones, una muy marginal, la de Alejandro Ordorica Saavedra, que era el candidato a jefe de gobierno por el PARM, que en ese entonces había cobijado a Muñoz Ledo, que era el candidato de ese partido a la presidencia, pero que al final Alejandro Ordorica pues, declinó por Andrés Manuel,
quizás haya aportado algunas décimas. Pero la declinación más importante fue el acuerdo que se tomó con Marcelo Ebrard. Cuando Camacho Solís, Marcelo y otros líderes rompieron con el PRI a raíz de la postulación de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República, se dedicaron a formar un nuevo partido que luego consiguió el registro y que se llamó Partido del Centro Democrático. Subrayo la palabra centro. Esa era la ideología de ese partido y lo dirigía Camacho Solís, que había escrito un libro que se llamó Cambio sin ruptura, que era una hipótesis de una transición democrática diferente. Fuimos a buscar a Camacho y a Marcelo y ya platicaremos después la historia con detalle, pero al final se llegó a un acuerdo. Camacho iba a mantener su candidatura presidencial, pero ante el riesgo de que ganara Krill y la derecha en la ciudad, Marcelo declinaría por Andrés Manuel. Y se firmó un compromiso de una serie de políticas públicas moderadas, de centro, porque así era la ideología de ese partido. Se hizo un evento público en un hotel y se hizo el anuncio y se trabajó para ello. ¿Cuál fue el resultado? Andrés Manuel ganó la elección. Sin embargo, hay que ver los porcentajes. Dicen que en los detalles está el demonio. Andrés Manuel sacó 37%, Krill sacó 34%. La diferencia fue de 3 puntos. ¿Cuánto sacó Camacho Solís en la Ciudad de México? 5 puntos. Querría decir que Marcelo podría haber sacado 5 puntos, cuando menos. Esos 5 puntos que le quitaría Marcelo a Andrés pudieron haber hecho la diferencia. Se dice otra vez, si Marcelo no hubiera, ya ven que el hubiera sí existe, pero si Marcelo no hubiera declinado, ¿cuál hubiera sido la historia? Se vale especular, pero la pregunta es, ¿fue correcto llegar al acuerdo con Camacho y Marcelo? Sin duda. Esa declinación sirvió para mantener a la izquierda en el gobierno de esta ciudad ante el riesgo de que la derecha ganara en esa elección. Tan era posible ese triunfo que vale recordar que de los 30 distritos federales que entonces tenía la Ciudad de México, el PAN y sus aliados ganaron 25 de 30, y se perdieron varias alcaldías, o entonces se llamaban delegaciones, entre otras la Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, etcétera. Se perdió la mayoría en la entonces Asamblea Legislativa. En la Cuauhtémoc, Dolores compitió para ser delegada. Solo ella ganó. Los demás candidatos perdieron todos en las diputaciones locales y federales. Solo ella pudo ganar porque entonces venía de una campaña que ella hizo muy exitosa denunciando el FOBAPROA. Vale la pena reflexionar esta historia. En ese entonces Andrés Manuel acuñó esta frase que ahora yo retomo: anclarse a la izquierda y correrse al centro. ¿Qué significa? Significa que hay que garantizar el apoyo de los propios, de los cercanos, de los sectores populares, de los más identificados con la causa que se genera. Por eso se dice, por el bien de todos, primero los pobres, pero no únicamente los pobres, sino por el bien de todos, primero los pobres, primero anclarse a la izquierda y luego, si no alcanza, correrse al centro para garantizar la correlación suficiente para obtener el triunfo. Claro,
es un asunto de cálculo. Se puede calcular que no hace falta correrse al centro. Si hay una ventaja suficientemente amplia como para no hacer un acuerdo pragmático, una alianza, pues se puede ir así y entonces se gana, pero es un problema de cálculo. Pero si la elección es muy competida, se puede correr el riesgo de perder si no se hacen algunas alianzas, algunos acuerdos. Y la experiencia negativa de algo similar fue en el 2006, que también se vale especular de qué hubiera pasado si las cosas serían distintas. Acuérdense del 2006, cuando Andrés Manuel venía de estar en las encuestas muy para arriba de las intenciones del voto, después de un exitosísimo gobierno en la ciudad y que había sorteado todos los ataques de los videoescándalos y del desafuero, y que iba avanzando muchísimo. Pero se cometieron algunos errores tácticos. Por ejemplo, se menospreció la presencia en los debates y como no se presentó López Obrador a los debates, hubo un ataque muy fuerte, mediático. Eso restó algunos puntos. Pero luego se pensó, ahí está el problema del cálculo, que se ganaba a pesar de todo sin hacer alianzas ni concesiones. También yo estuve cercano a toda esa experiencia y hubo propuestas de acuerdos que pudieron haber cambiado la historia. Se acercó ese engendro demoníaco que se llama el Bester Gordillo, que decía que podía apoyar a Andrés Manuel y ni le contestaron la llamada y se fue a apoyar a Calderón cuando ella era pues la líder real del sindicato de los trabajadores de la educación. Pero no fue el único caso. En ese entonces, cuando Madrazo, Roberto, era el candidato del PRI, veían muchos priistas que sus posibilidades de Madrazo eran mínimas y algunos priistas, entre otros Miguel Ángel Osorio Chón, que entonces era gobernador de Hidalgo, junto con otros 6 gobernadores, plantearon la posibilidad de un acuerdo con López Obrador. ¿Qué querían los priistas? Pues garantías de que no los metieran a la cárcel, como al final de cuentas algunos de ellos sí fueron a dar a la cárcel. Pero ofrecían algunos votos y hubo otras ofertas. ¿Cuál fue la diferencia en el 2006? Claro que Andrés Manuel ganó la elección, como la ganó el ingeniero Cárdenas, pero nos la robaron. Y acuérdense que fueron .56 décimas, ni siquiera un punto porcentual, 210,000, si no recuerdo mal, votos de diferencia entre Calderón y Andrés Manuel. Otra vez la muchacha coahuilense se hace presente. ¿Qué hubiera sido si Andrés Manuel hubiera hecho el acuerdo con el engendro demoníaco o hubiera acordado pragmáticamente con algunos gobernadores que entonces eran priistas y otros sectores? Pues quizás ellos hubieran aportado los 500,000 votos que hubieran hecho falta para que le reconocieran el triunfo a Andrés Manuel. Y tal vez nos hubiéramos ahorrado la guerra absurda contra el narco y todas las barbaridades que cometió Calderón. ¿Fue correcto rechazar esas posibilidades de alianzas o fue un error? Es la tarea. Ustedes piénsenlo, consúltenlo hoy en la noche con su almohada, reflexionen, analicen. Al final, pues a la conclusión que lleguen, pues no va a pasar nada porque todo eso ya sucedió, pero es un ejercicio de análisis político. Y claro que en la política también se vale aprender de los errores y de los aciertos. ¿Y cuál fue la experiencia rumbo al 18? Cuando Andrés Manuel rompe con el PRD en septiembre del 2012, si no mal me acuerdo, y llama a formar un nuevo partido
a través del Movimiento de Regeneración Nacional. Menos quesadillas hay que tener. Y plantearse la campaña para el 18. Andrés Manuel, ¿qué hizo? Polarizó para afirmarse negando a todos los demás. La estrategia de Morena del 12 hasta el 17, a mediados del 17, era todos son iguales, nada sirve, nada funciona, la alternativa única es Morena. No queremos saber nada de nadie. Y fue construyendo. Ganó el registro en el 14, compitió por primera vez electoralmente en el 15, Morena, ganó algunos gobiernos y se enfiló hacia el 18. Pero ¿qué hubo a mediados del 17? ¿Qué empezó a suceder? Pues un corrimiento al centro, porque lo que se trataba era de ganar la presidencia. Y ustedes van a decir, ¿a poco? No, pues recuerden la historia. Acuérdense que Andrés Manuel venía firmando acuerdos con muchos líderes que se le iban sumando. Se hacían eventos y aparecían ahí como firmantes de adhesión muchos líderes. Algunos pues fueron un error, como Lili Téllez, que fue y firmó, como Germana Martínez Cáceres y algunos otros que traicionaron, pero en la mayor parte de los casos sirvió. Un ejemplo que vale la pena resaltar ahora por la elección del Estado de México es el acuerdo con el partido Encuentro Social. Ese partido todavía existe, pero ahora ya no tiene registro nacional, pero era un partido de origen cristiano, contrario a algunas de las reivindicaciones y libertades democráticas de las mujeres. Pero más allá de eso ideológico, apenas un año antes había apoyado a Del Mazo en el Estado de México y fue una de las claves para que Delfina no ganara esa gubernatura en el 2017. Y hacia fines del 17 se hizo un acuerdo con el PES. Pero no solo fue el PES, ahí aparecieron muchos actores. Las redes progresistas, ¿quién les dirigía? El engendro demoníaco. Y se hizo un acuerdo, a diferencia del 2006. ¿Y quién más apareció? Pues muchos, como Pedro Aces, de un movimiento sindical, Napoleón Gómez Urrutia. Podríamos hacer una larga lista. ¿Fue correcto? Pues sí. Claro que el carisma, el trabajo de organización, los compromisos hechos, el proyecto alternativo de nación, la presencia en los debates, la campaña, la promoción del voto, todo eso sirvió. Y se logró ganar con un amplio margen. Incluso al Verde, que en ese entonces apoyó a MIS. Y se ganó la presidencia. Muchos gobiernos municipales, muchos gobiernos locales, la mayoría en el Senado, etcétera. ¿Vale la pena hacer ese tipo de alianzas para ganar una elección? Pregunta. En Morena hay una vertiente política que alega que ese tipo de acuerdos es una traición a los postulados fundamentales de Morena. Sin embargo, pues algunos de ellos no se han dado cuenta que la puerta que cerraron no impidió que se metieran por la ventana un montón de líderes que no necesariamente venían de la izquierda. Si se analiza la composición de la clase política que ahora dirige Morena, pues una buena parte de esa clase política no viene de la izquierda tradicional, sino vienen de un origen político diverso. Pregunta, ¿es correcto eso? Yo digo que sí, porque al final lo que cuenta es la correlación de fuerzas. Pero ahora viene lo más importante, viene el 24.
Pregunta, ¿estamos condenados a la victoria? ¿Hagamos lo que hagamos? No, ninguna campaña es igual a ninguna otra. Depende mucho de lo que hagan los adversarios y lo que haga la izquierda y sus aliados. Podemos asegurar que los beneficiarios de los programas sociales, por el solo hecho de ser beneficiarios, ¿van a votar por la 4T? No. Ejemplos hay muchos de lugares, aquí mismo en la Benito Juárez, donde hay aquí algunos líderes, en donde hay más de 70,000 beneficiarios de los programas sociales, y en la más reciente elección para alcalde, Morena sacó 50,000 votos. O sea, ni siquiera los beneficiarios votaron. Ya no digamos sus familias, porque el que la gente tenga un apoyo social puede ser un factor que ayude, pero eso no es seguro. Hay que hacer un trabajo de organización, un trabajo ideológico, un trabajo político. ¿Los sectores populares siempre apoyan? Diríamos que a veces sí, a veces no. No siempre. ¿La clase media es importante en una estrategia? Sin duda. Más como ha evolucionado la clase media en México, por la magnitud y la presencia que tiene. Ahora vamos a las cifras. Andrés Manuel ganó en el 18 con el 53% de los votos. Morena sacó alrededor del 47%. Andrés Manuel sacó más votos que Morena. ¿Cuál es la meta en el 2024? Ganar la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ganar las 9 gobernaturas, ganar la mayoría simple en cuando menos la mitad más una de los congresos locales y los gobiernos municipales. ¿Para qué? Pues es el plan C, para hacer las reformas constitucionales que no se han podido hacer. Pregunta, ¿con Morena y sus aliados es suficiente? Hay quienes dicen que sí. Vale la pena especular de cómo va a jugar la oposición, porque se dice, no, pues no tienen candidato, ninguno figura, van a ir divididos. En política, y más en política electoral, es un error suponer que eso va a pasar. En una competencia lo mejor es suponer el escenario más adverso. Para la izquierda, ¿cuál es el escenario más adverso? Que tengan un candidato carismático o candidata y que se unan, más que a favor de algo, en contra de. Eso le pasó a Carlos Salinas. ¿Quién iba a votar por Cuauhtémoc Cárdenas? Ni partido tiene. Nadie lo conoce, lo más que había sido era gobernador de Michoacán, pero ahí andaba un fantasma de un general que entregó la tierra y era un mito. ¿Quién hizo la campaña en el 88? Lázaro Cárdenas del Río. Y Cárdenas usufructó ese capital político. ¿Se vale la pena especular? Colosio es un mito. El hijo, pues no tiene nada que ver, con todo respeto, a lo que fue el padre. Pero en México hay historias, hay leyendas, hay mitos. Por ahora el MC ha dicho que va solo y Colosio no se le ve que ande promoviéndose. Pero se puede especular que se pueden unir y que Colosio puede ser el candidato. ¿Eso implica que gane de por sí? Pues no es ya una receta, pero que los puede volver más competitivos, sí. Ojalá postularan a Krill o a cualquiera de los adefesios que andan por ahí autoproponiéndose, pero por más que la oposición sea torpe, pues no hay que pensar que son tan torpes. Y van a intentar, porque lo que está en juego para ellos es su sobrevivencia. Si vuelven a perder las elecciones, sus posibilidades de sobrevivir políticamente son muy pocas. Ellos anhelan regresar al poder y eso es lo que han intentado hacer
en América Latina y en algunos lugares lo han logrado. La izquierda ha triunfado en América Latina y a veces ha vuelto a perder, con golpes blandos o con errores, pero en Argentina, a propósito de la izquierda, hubo un periodo en donde Néstor Kirchner gobernó y luego perdimos el poder. En Uruguay el Frente Amplio hasta la fecha no ha podido regresar al poder. Fernando Lugo fue depuesto en Paraguay y la derecha acaba de ganar las elecciones. Rafael Correa en Ecuador, de la Revolución Ciudadana, fue traicionado por Lenín Moreno y hasta ahora hay una posibilidad, pero hasta ahora no ha regresado al poder. A Lula lo metieron a la cárcel, destituyeron a Dilma y ahora ya regresó a la izquierda, pero se perdió el poder en Brasil durante un tiempo. Hubo un golpe de Estado en Honduras para hacer a un lado a Zelaya y tuvo que pasar mucho tiempo para que la actual presidenta gobernara ese país. Y podríamos hacer un recuento de otros casos. Entonces, en México va a haber una operación nacional e internacional con muchos intereses económicos, con financiamiento de muy diverso tipo, con campañas negativas, de odio, de mentiras, con desestabilización. ¿O qué piensan que querían hacer con el atentado fallido contra Ciro Gómez Leiva? ¿Para qué iba a hacer eso? Para desestabilizar, iban a acusar a Andrés Manuel que lo había mandado matar, y si ahora que se enfermó ya lo andaban dando por muerto, imagínense lo que hubieran hecho si ese atentado no hubiera contado con los errores de cálculo de los sicarios. Era una reedición de lo que hicieron con el caso Paco Stanley, cuando el ingeniero Cárdenas, nada más que ahora a lo bestia, para incluso buscar la manera de destituir al presidente. A veces los políticos no piensan lo que dicen, pero sí dicen lo que piensan. Y hace poco Krill dijo lo que piensa. No pensó lo que dijo, pero sí dijo lo que piensa. ¿Qué dijo? Te vamos a derrocar. No dijo, refiriéndose a Andrés Manuel, no dijo te vamos a ganar las elecciones, no, te vamos a derrocar. Entonces nosotros tenemos que pensar como ellos para no equivocarnos y para diseñar la estrategia. Y ahí es donde entra el debate. Andrés Manuel lo trajo a colación. Pudiera haber una contradicción con el otro discurso o otros dos discursos recientes, uno en el Zócalo, bueno, los dos en el Zócalo, donde dijo que no había que zigzaguear, y otro donde hubo una remembranza del proceso que implicó que Janicio Múgica no fuera el candidato presidencial impulsado por Cárdenas, sino fuera Manuel Ávila Camacho, en ese periodo histórico. Y mucho se ha especulado al respecto. Ahora Andrés Manuel, ¿por qué habla de correrse al centro? No es nuevo, no es nuevo, pero no es una receta, es un asunto de cálculo, de tiempo, de circunstancias. ¿Y qué tiene que evaluarse? Pues los dos candidatos más visibles de Morena, los que más posibilidades tienen ambos grandes fortalezas, pero la debilidad de uno es la fortaleza del otro. ¿A qué me refiero? Bueno, Claudia es una gran mujer, no me desvivo en elogios, todos la conocemos, muy identificada con el proyecto de López Obrador, fundadora de Morena, muy identificada con esos sectores y grupos. Por eso no es raro ver que tenga un nivel de superioridad en las encuestas hasta ahora, y que la mayor parte de la clase política morenista ha expresado sus apoyos. Esa es su fortaleza. ¿Cuál pudiera ser su debilidad? Pues que sectores no morenistas, de clase media y actores políticos diversos, no quisieran que fuera presidenta.
el reto de Claudia, si es candidato, pues es ganar esos votos, ¿no? ¿Cuál es el plus o la fortaleza de Marcelo? Pues al revés. Marcelo no fue fundador de Morena, no viene de la izquierda, es un hombre progresista, democrático, leal, apoyó a Andrés Manuel 2 ocasiones para que fuera candidato, etcétera. Pero no es el más identificado con las bases morenistas. Pero ¿cuál es su fortaleza? Que sin duda es bien visto por intelectuales, empresarios, artistas, diplomáticos, personajes de la élite económica que pues, también votan. ¿Cuál sería el reto de Marcelo si ganara la candidatura? Pues convencer a los sectores populares que ahora no están con él. ¿Cuál sería el candidato ideal? Pues las virtudes de ambos. ¿O cuál sería el programa ideal? Ya sea Claudia de candidata o Marcelo de candidato, pues que unifiquen, salgan unidos y que presenten una propuesta en donde las fortalezas de ambos se sumen y abran una correlación. Pero ahí es donde entra el análisis político, que es el rol, entre otros, de la clase media. La clase media es, por definición, veleidosa, se mueve, pero es influyente. Hay un viejo libro que yo estudié allá en mi lejana juventud que se llama Mitos y Fantasías de la clase media, que escribió un sociólogo que se llamó Gabriel Careaga. Pero análisis sobre las características de la clase media hay muchos, más cercanos y más actuales. ¿Ganar la clase media es un objetivo? Sí. ¿Un sector importante de la clase media votó por Andrés Manuel? Sí. ¿Tenemos garantizado el triunfo de la clase media a nuestro favor? No. ¿Por qué lo digo? Ya tuvimos un descalabro en el 21. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué le pasó a Morena en el 21? Aquí en la ciudad perdimos 9 alcaldías. Y en el país perdimos ciudades importantes con una población de clase media importante, como Hermosillo, que se ganó la gobernatura, pero se perdió la capital. Perdimos Puebla, que la gobernábamos. Perdimos Morelia, que la gobernábamos. Perdimos Tlalnepantla, Toluca, Atizapán, Cuautitlán y no sé cuántas ciudades importantes del Estado de México. Y ya, ¿para qué hago otra lista? Sí hubo una pérdida de base social y de apoyo. ¿Cuál es el reto hacia el 24? Recuperar. Para eso hay que tener un discurso convincente para los profesionistas, los empresarios progresistas, los comerciantes, los intelectuales, los líderes de instituciones de asistencia privada, de asociaciones de carácter religiosa, de asociaciones civiles, líderes vecinales, asociaciones de residentes, etcétera. Y eso pasa por identificar a la clase media. Y su historia siempre ha sido un actor importante. En la revolución, claro que mexicana, claro que los principales actores revolucionarios pues fueron los campesinos, los sectores populares, la Casa del Obrero Mundial. Pero algunos de los líderes más importantes, haciendo a un lado a Villa y Zapata, eran de clase media. Los hermanos Flores Magón, bueno, Carranza era un hacendado, no tenía nada de pobre, ya no digamos el general de la campaña de los 8,000 kilómetros, Álvaro Obregón, y otros muchos. El papel que jugó la clase media en la Revolución Mexicana no fue determinante, pero sí influyó. Pero la sociedad evolucionó, la clase media creció, el país se industrializó, y la clase media en México ha jugado un papel muy importante en diversos episodios históricos. Baste recordar el movimiento popular estudiantil
del 68. ¿Fue un sector de clase media el que irrumpió en México como en el mundo en el Mayo francés? Sí. ¿Y desde cuándo la clase media se volvió un actor político importante? Desde hace ya muchas décadas. Y esa clase media en las universidades, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los medios de comunicación, fue un impulsor de las transformaciones democráticas. ¿Cuáles son las características actuales de la clase media? Pues es un sector que aspira a mantener y a elevar su nivel económico. ¿Son corruptos por definición? No. Una buena parte de la clase media es resultado de sus esfuerzos. Es un sector acostumbrado a un cierto nivel de consumo que además busca un nivel de descanso, de acceso a la cultura, de recreación. Aquí, en este lugar, yo no veo obreros que ganen el salario mínimo. La inmensa mayoría de los que estamos aquí somos integrantes de la clase media, salvo Yes, que es de la oligarquía, ella sí es potentada y tiene mucho dinero, pero fuera de ella los demás somos la mayoría integrantes de la clase media. Tenemos que ganar esa batalla y ahí es donde entra en qué momento y cómo se puede correr al centro, no solo para ganar por mayoría, sino para ganar con amplio margen, sin perder base social, sin que se interprete como una deslealtad o una traición. Por eso decimos, la estrategia es anclarse a la izquierda y correrse al centro, en el tiempo adecuado. La política es como la guerra, que requiere tiempos y movimientos, y no se puede actuar en un momento inadecuado. Se requiere calcular el mejor momento y la mejor manera, pero además que sea creíble. Pero además la sociedad en la que estamos ya no es la sociedad que algunos imaginamos. ¿Cuándo fue la última revolución que hubo en América Latina? En el 79. Ya no ha habido otra revolución. No ha habido. ¿Qué ha habido? Insurgencias democráticas, cívicas, como la que hubo en Chile, como la que hubo en Colombia, etcétera. Pero aún tomando en cuenta esos procesos, ¿qué llevó a Gabriel Boric a la presidencia? En algunos países donde hay segunda vuelta, justo lo que hay que hacer para ganar la segunda vuelta es matizar el discurso. Boric ganó en primera vuelta, pero ¿qué tuvo que hacer para ganarle a los herederos del pinochetismo? Matizar su discurso. ¿Qué hizo Lula cuando le ganó en primera vuelta a Bolsonaro? Atrajo a algunos sectores que no eran de él. Pero también hay veces que la izquierda gana en primera vuelta y pierde en segunda vuelta, como en Ecuador, en donde en primera vuelta ganó el candidato de la Revolución Ciudadana, ahorita se me fue su nombre, pero Guillermo Lasso en la segunda vuelta le ganó. ¿Quiere decir que desde ahora tenemos que plantearnos una estrategia de acumulación de fuerzas y de suma de adhesiones heterogéneas? Sí, con una hegemonía que no implique desdibujar el proyecto de la Cuarta Transformación, pero no se trata de perder con dignidad o de perder muy congruentemente. Sí, nos madrearon, nos ganaron las elecciones, pero mantuvimos muy en alto nuestra convicción revolucionaria. No manchen, lo que hay que ganar es la elección y el poder, y ya después hay que gobernar y hacer la transformación. Claro, el pragmatismo también tiene sus límites, tampoco se debe exceder, tampoco vamos a regresar al neoliberalismo con tal de ganar, porque eso es perder el apoyo de los sectores populares.
pero hay algunas reivindicaciones con las cuales se puede contemporizar o se pueden hacer compromisos de diverso tipo para ganar un proceso. La sociedad está polarizada y hay nuevos retos. Vivimos una sociedad líquida, diría Zygmunt Bauman, donde todo es cambiante. Hay nuevos fenómenos, las redes sociales, los automóviles que se manejan solos, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, etcétera. El otro día me regalaron unos tenis que dijeron que eran inteligentes, dije, hasta que voy a tener algo inteligente. Pero ya en serio, el mundo es otro. Los jóvenes se comportan de otra manera, la gente se comporta de otra manera, y la gente vota por lo que le quita el sueño y por lo que sueña, por las dos cosas. Y entonces va a haber una campaña de miedo, de odio, como ya las que hemos vivido. Y por ende tenemos que ser sagaces, astutos y pensar en cómo ganar para que se vuelvan irreversibles los cambios democráticos. Y eso hay que pensar en qué mensajes mandamos, cómo ganamos las emociones de la gente. Si nosotros hacemos un discurso como este que yo estoy pronunciando de 1 hora, pues no vamos a convencer a nadie, tenemos que ir directo a lo que la gente quiere y siente. Y para eso hay que diseñar una campaña acorde y una estrategia adecuada. Pues eso es lo que voy a hablar, adelanto, por escrito allá en Tijuana, como parte de un proceso. Yo se los dejo como apuntes para una reflexión. Claro, son hipótesis. Al final de cuentas, pues nada es cierto y nada es falso. La única que comprueba la veracidad o la falsedad de una hipótesis es la realidad, que es la testaruda que nos hace o darnos de topes o festejar con gusto que le acertamos. Yo quiero que volvamos a ganar, que la transformación sea irreversible, que la derecha sea derrotada y la mandemos, como dice la metáfora, al basurero de la historia. Pero para lograrlo hay que tener la estrategia adecuada en el tiempo y en el momento preciso. Y una de ellas es esa, como una posibilidad. Pero, pues eso dependerá mucho de los dirigentes y de cada quien y del plan que se tenga para lograrlo. Yo confío en que va a haber la suficiente inteligencia colectiva y la experiencia acumulada para actuar bien, para ver cómo se puede ganar. Y termino diciendo, ojalá los aciertos en el Estado de México se hubieran repetido en Coahuila. ¿Quiere decir que en Coahuila vamos a perder? Todavía no es seguro, pero las posibilidades de ganar son diferentes a las que se tienen en el Estado de México. Y así es como tenemos que reflexionar sobre qué hacer y qué no hacer, pensando en los triunfos posibles. Pues ya ven, esta es la clase de hoy en esta homilía. Muchas gracias. Y para concluir nuestra asamblea semanal nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.